Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti cuando en valle desierto voy, en camino de turbación. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a ti cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti, aunque sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, y gloria sea el nombre del Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Gloria sea el nombre de Dios, y gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, y gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Sé parte de nuestros cultos virtuales. Cada domingo a las 9 de la mañana, conéctate por YouTube. Estamos estudiando la vida de adoración de Jesús. Si quieres saber cómo Jesús estudiaba y aplicaba la palabra de Dios, no te pierdas el tema del próximo domingo con el pastor Jason Sheets. Domingos 9 de la mañana, solo por nuestro canal de YouTube.
Despertar cada mañana es un regalo de Dios. Y todos los jueves tenemos la oportunidad de orar juntos. Conéctate a las 7 de la mañana por Zoom cada jueves de la semana. Aprendamos juntos el significado de vivir unidos y alegres, estudiando el libro de Filipenses. Ingresa a nuestro Facebook y encuentra el link de conexión. Invita a tus amigos. Sé parte de nuestros cultos virtuales. Cada domingo a las 9 de la mañana, conéctate por YouTube. Estamos estudiando la vida de adoración de Jesús. Si quieres saber cómo Jesús estudiaba y aplicaba la palabra de Dios, no te pierdas el tema del próximo domingo con el pastor Jason Sheet. Domingos 9 de la mañana, solo por nuestro canal de YouTube. Despertar cada mañana es un regalo de Dios. Y todos los jueves tenemos la oportunidad de orar juntos. Conéctate a las 7 de la mañana por Zoom cada jueves de la semana. Aprendamos juntos el significado de vivir unidos y alegres, estudiando el libro de Filipenses. Ingresa a nuestro Facebook y encuentra el link de conexión. Invita a tus amigos. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes hoy día domingo, el día que celebramos a nuestro Señor. Hoy día es un día de adoración a nuestro Padre Celestial. Así es, hermanos, ya estamos listos para celebrar un domingo más y adorar a nuestro Señor el día de hoy. Exactamente. Yo les quiero recordar, hace algunos días hemos celebrado el bicentenario de nuestro querido país de Perú. Pero dentro de algunos días vamos a celebrar las fiestas de nuestra querida Arequipa, ahora el 15 de agosto. Es cierto, el 15 de agosto ya celebramos las fiestas de Arequipa. Y hermano, ¿cómo te estás preparando? Quizá en la casa, haciendo planes para un almuerzo rico. ¿Qué más, Julito? Poner la bandera, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra bandera, la bandera de Arequipa, salir a caminar, no sé, por estos paisajes tan hermosos que tenemos, hermanos. Pero también es importante, hermanos, preguntar cómo estamos preparando nuestro corazón. Es importante un tiempo en familia, pero también un tiempo para agradecerle al Señor por sus bendiciones, por su cuidado, por su protección, por la dicha de haber nacido en esta tierra. Para los que son arequipeños y para los que no lo somos,
estar también en esta linda ciudad. Exactamente. Y también, ¿qué más podemos hacer por Arequipa? Tú te preguntarás, ¿qué más? Podemos hacer muchísimas cosas más, pero lo más esencial es que nosotros tenemos que hablarle a otras personas de Cristo. Es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros, porque tenemos que ganar más personas para nuestro Salvador. Entonces, hay que hablar, hermanos, en el trabajo, donde te encuentres, con actitudes, cómo vives, a tus vecinos, a tus hermanos, a quienes no conocen a Cristo. A ellos tenemos que ir. Así es, hermanos, y tenemos un gran ejemplo. Les cuento que los niños invitan a sus amiguitos del colegio. Ya son varios niños que nos han visitado y algunos están constantes en las reuniones de niños. Entonces no se olviden, tenemos reuniones para niños, para jóvenes, tenemos reuniones para damas, para varones, tenemos reuniones para matrimonios, hermanos. Entonces invitemos a nuestros amigos, familiares, vecinos, vamos a extender el reino de Dios. Así es. Y yo quiero, antes de comenzar con nuestro tiempo con el Señor, quiero leerles en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora con nosotros, hermanos. Padre bendito, te agradecemos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias, Dios, porque por la gracia de tu Hijo Jesucristo es que estamos aquí delante de ti, Padre Santo. Solo por Él, por su sacrificio, por su sangre, Señor, es que tú nos has permitido ser tus hijos y estar delante tuyo. Y Padre bendito, danos ese corazón, Señor, ese corazón de Cristo, ese corazón de humildad, que Él, siendo Dios, siempre en todo Él oraba y te suplicaba y te pedía, Señor. Y que nosotros queremos tener ese corazón también de siervos, humilde, Padre Santo, de pedirte y rogarte siempre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos a tu Hijo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Y Él está ahora a tu derecha. Y un día vendrá por su iglesia. Y esperamos con ansias ese tiempo, Padre Santo. Gracias, Dios bendito. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Él es el Dios que adoramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como dijo Julio, vamos a alabar a nuestro Señor, que es todopoderoso, que es mucho más grande de lo que podemos imaginar. En tu casa ponte de pie si quieres, como lo hacíamos en la iglesia, aplaude. Hermano, que tus vecinos escuchen cómo alabas a tu Dios, cómo alabamos a nuestro Señor. Vamos a alabar. Vamos a alabar. Creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaré.
en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Iglesia de Dios, muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Les saludo en el nombre de Jesús en esta hora. Y para traer con este mensaje con la Iglesia, con cada uno de ustedes, Jesús y su tiempo de oración. Por favor, acompáñame en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y vamos a ver desde el verso 1 hasta el 5, que dice así: Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Nuestro Señor Jesucristo está orando. Entonces, ¿qué es la oración? La oración no es otra cosa más que hablar con Dios. Pero, un momento, estamos hablando de Jesús. ¿No es acaso el Dios? Ahora bien, es fácil advertir ciertas actividades que fueron un patrón en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y entre ellas, la oración tiene una presencia notable y en todo tiempo y circunstancias. Por ejemplo, después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
nos dice la Escritura en Lucas 5:16. Y en otra ocasión, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de despedir a la multitud, se fue al monte a orar. También está en Marcos capítulo 6, verso 46. Asimismo, en la última cena, oró al Padre delante de sus discípulos y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, también oró allí en Getsemaní, en Lucas 22, 41. Fíjense ustedes, Jesús pasaba tiempos de oración. Jesús invertía mucho de su tiempo en la oración. Ahora bien, ¿qué motivaba a nuestro Señor Jesús a tan notable oficio? Si era Dios, ¿qué necesidad había de orar? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Veamos 3 razones que nos ayudan a entender la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. 1. Buscaba tener comunión con su Padre. Muchas veces mis hijos buscaban conversar conmigo. Yo recuerdo esto, que ellos buscaban y me hablaban cuando eran aún más pequeños, ¿no? Buscaban pasar tiempos conmigo y hasta que me pude dar cuenta que se inventaban momentos para querer conversar conmigo. Debo confesar que ellos, más que yo, tendría que decir algo, pero tan solamente van a sonar a excusas, porque estaba atareado, que el trabajo, una que otra cosa, pero ellos buscaban tener conversaciones conmigo. Jesús buscaba momentos para poder conversar con su Padre. Por ejemplo, la noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, 24, ve la última parte. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y disfrute mucho. No solamente había una relación, sino entre el Padre y el Hijo tenían una relación de disfrutar en su presencia uno del otro. Si leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 3, a la letra dice que todo fue creado por Él y para Él. O sea, que Jesucristo estaba presente en la creación. No solamente estaba presente desde el momento en que nació, cuando nosotros ahora ya celebramos Navidad. No, Jesús existió desde antes. Él estaba junto con el Padre haciendo todo. ¿Recuerdan este pasaje en Génesis 1:26? Dice así: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Por si acaso estoy en la versión NTV. Yo me imagino esa conversación del Padre con el Hijo y decir: mira qué hermosa creación, qué hermoso está todo esto, qué bonito nos ha quedado, pero falta algo. Y dijeron: hagamos, fíjense que dice en plural, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. El Padre y el Hijo estaban conversando, tenían una excelente comunicación. El Padre gozaba con el Hijo y viceversa. Por eso, no es de sorprender que Jesús tomara tiempos a solas para la oración con Dios. El amor que hay entre ambos fue un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Por eso, es necesario concluir que Jesús buscaba orar con su Padre, pero no solo buscaba, sino que también disfrutaba de esa comunión con su Padre. ¿Tú disfrutas orando? ¿Tú disfrutas los tiempos de oración o lo haces porque lo tienes que hacer? Una cosa es que lo hagamos porque es un mandato. Sí, es un mandato y lo debemos hacer. No, alma mía, alaba a Jehová. Pero otra cosa es disfrutar
el orar. ¿Cuántas veces has terminado los tiempos de vigilia o de ayuno o tiempos de oración con los hermanos? Has dicho, qué precioso tiempo hemos pasado en la presencia del Señor. Estoy seguro que sí. El punto número 2 nos habla que en su humanidad Jesús dependía del Padre. Cuando uno de mis hijos era más pequeño, me abrazó y me comentó que estaba caminando conmigo cerca de mí, que cuando hacía eso tenía seguridad y que sentía que nada malo le podía pasar. Él era muy pequeño. No podemos olvidar que Jesús es completamente Dios, pero también es completamente hombre. Para eso vamos a ver este verso, para reforzar este pensamiento y esta verdad, en Juan capítulo 1, verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Estos versos nos refuerzan esa teología y esta gran verdad, esta doctrina que Jesucristo es Dios. Sí, Jesús, siendo Dios, vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. El apóstol Juan en su primera epístola se encarga de enfatizar que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne, nos dice en primera de Juan 4:2. Y en virtud de su humanidad, participó de las aflicciones y miserias y necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, provisión y protección venía de Él. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era su Padre. Su oración era una evidencia de que dependía de la ayuda divina. Sí, el orar, tú y yo cuando oramos, mostramos esa dependencia a Dios. Mostramos nuestra dependencia al Padre. Por eso el escritor de Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Hebreos 5:7 nos dice eso. A partir de allí concluimos que Jesús también oraba porque como hombre dependía del Padre. El Padre enviaba a los ángeles para que estén al cuidado de Jesús. El Padre estaba pendiente de las necesidades del Hijo en la tierra. Mateo 4:11 dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. ¡Qué preciosa palabra! Pero si leemos el Salmo 91, también vamos a ver que los ángeles están al servicio de los santos. O sea, a tu servicio y a mi servicio. Por eso es que debemos orar al Padre para buscar la protección divina. Y Él enviará, claro, a sus ángeles a que cuiden de ti, de tu familia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. El Padre nunca se deslindó del Hijo, ni tampoco Jesús nunca se separó del Padre. Punto número 3. Oraba para darnos ejemplo de oración, de esta actividad. Él nos dio ejemplo con su forma, con hacerlo, para modelarnos la vida y así agradar al Padre. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, piedad y pureza.
Mis amados amigos, mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo tú tomas orando? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en la oración? Jesús lo hizo. Jesús tomó tiempos de oración. Jesús buscaba estar en la presencia del Padre. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Pasamos tiempos de oración? ¿Buscamos tiempos de oración? No estoy hablando solamente el agradecer, no solamente estamos hablando en el tiempo antes de los alimentos. Al levantarte, estás orando, te acercas al Padre, te acercas y le dices, esta es mi necesidad. Sí, tú y yo tenemos esa necesidad y debemos mostrar esa necesidad postrados delante del Señor. Jesús fue nuestro ejemplo. ¿Tú eres el ejemplo para tus hijos? ¿Alguna vez tus hijos te han sorprendido en el baño, postrado allí orando? ¿Alguna vez tus hijos entraron a tu habitación y te han encontrado allí al pie de la cama, orando, al costado de la cama, orando? ¿Alguna vez les has dicho a tus hijos, estamos pasando por este problema, vamos a tomar esta decisión como familia y vamos a orar? Jesús nos dio el ejemplo. Es tiempo de darles el ejemplo también a nuestros hijos, a nuestra familia. Busquemos mostrar esa gran dependencia de Dios. Nuestros hijos, cuando crezcan, nosotros como padres vamos a buscar que nuestros hijos sean independientes de nosotros, pero dependientes de Dios. No puedo evitar hablar de eso. Y es algo que está en mi corazón y también sé, querido Padre, que está en el tuyo. Sí, cuando crezcan nuestros hijos, deben de ser independientes de la casa, porque tienen que salir, van a crecer, se van a casar y van a ser totalmente independientes de nosotros. Pero vamos a saber que hemos hecho un buen trabajo como padres cuando sean independientes de nosotros, pero totalmente dependientes del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también no tenía necesidad de bautizarse. Mire ese ejemplo del Señor. Es otro aspecto. Nuestro Señor no tuvo necesidad de bautizarse, pero lo hizo para darnos el ejemplo. Aquí a nosotros, para que también nosotros lo hagamos. ¿Qué te impide bautizarte si aún no lo has hecho? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? El apóstol Pedro dijo que pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Me quedo con esta última parte en 1 de Pedro 2:21. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo de vida que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor ejemplo de vida que nos ha dado el Señor? En ese mismo contexto decía que Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 1 de Pedro 2:22 y 23. Muchas veces nosotros buscamos tomar la justicia en nuestras manos. Levantamos la espada para defendernos y para defender nuestra causa. Ese es el carácter demasiado humano y carnal que nosotros tenemos. El querer defendernos, el hacer justicia con nuestras manos. Pero Cristo no lo hizo. ¿Y por qué es eso? Porque no pasamos tiempos con Dios. Lo que el apóstol destacaba era que la actividad que Jesús tenía de encontrarse a Dios, que encontrarse con Dios es una virtud de imitar, tuya y mía, en especial cuando sufrimos.
¿A quién podrías ir si estás sufriendo? ¿A quién podemos ir si estamos sufriendo? ¿A quién podemos ir si estamos en angustia, si estamos en necesidad? Al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Qué precioso, qué preciosa porción bíblica en la que nos habla y nos dice que debemos vivir en dependencia del Señor. Mis amados amigos, mis amados hermanos en Cristo Jesús, es tiempo de depender del Señor. En sufrimiento, en alegría, en necesidad, en toma de decisiones. Eso es oración. Jesús lo hizo. Cuando el Señor Jesús, como hemos visto, hacía milagros, se apartaba el Señor. La gente lo seguía, buscando un milagro, buscando un pan, buscando un pescado de parte de Él. Pero había momentos en que Él tenía esa gran necesidad de estar a solas con el Señor, de buscar al Señor. En su angustia buscaba al Señor, lloró delante de Dios, lloró delante del Padre, incluso sus dudas las puso delante de Él. Señor, si es posible, haz que pase esta copa delante de mí. ¿No es algo que tú y yo debemos imitar? Cuando estás angustiado, cuando estás herido, cuando algo le pasa a tu familia, póstrate delante del Señor, postrémonos delante del Señor y clamemos a Él. No importa si estés en duda, pero hazlo, porque hay un Dios todopoderoso que también está tocando a tu puerta y te está llamando. Él quiere estar contigo. Jesús es el camino. Mira, Jesús lo hizo cuando estaba acá en la tierra. Seguro tienes problemas. Al recibir a Cristo no significa que no tengas problemas. No significa que ya no vayas a tener tentaciones o aflicciones. La diferencia es que tenemos a quién recurrir en esas dificultades. A veces pensamos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo ya nada nos va a afectar. Ya nos volvemos superhéroes. Ya somos como Superman, no pasa nada con nosotros. Y pensamos que nuestra vida tiene que ser un lecho de rosas sin espinas, un camino sin escollos. No es así. Muchas veces vamos a sufrir mayor tentación, problemas. La gente no nos va a aceptar o nos van a señalar o nos van a calificar. Pero, mis amados hermanos, nosotros vamos a depender aún más y más de Dios. ¿A quién recurrir en las dificultades? Y así como el siervo busca por las aguas, así busca mi alma por ti, oh Señor, en medio de esas dificultades. Jesús nos dejó el ejemplo de buscar al Padre en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en necesidad, para vivir en dependencia. Jesús oró. Tú también debes orar sin cesar, porque somos del Padre y tenemos la seguridad que Dios nos escucha, que Dios escucha nuestras oraciones. Oh Señor, inclina tu oído, le decimos. Estoy aquí delante, orando y clamando a tu santo nombre. El Señor es misericordioso y es bueno y te está escuchando. Amada iglesia, tenemos un Dios vivo, misericordioso, un Dios bueno. Búscalo. También el apóstol Juan dijo, en un sentido parecido, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, en primera de Juan 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
¿Permaneces en Cristo? ¿Tú permaneces? No estoy hablando de permanecer en la iglesia, porque todos podemos permanecer en la iglesia. Todos podemos de repente por ahí ser parte como de una iglesia. Sí, es precioso eso. Y te animo a que así sea. Te animo a que así lo hagas. Pero estamos hablando de permanecer en Él. Separados de mí nada pueden hacer. La vid y los pámpanos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién es Él? Como Jesús. Si decimos que somos creyentes, entonces debemos andar como Cristo andó, en oración, en dependencia. Y Él no ocultaba eso. Él no se iba a hurtadillas a orar. Él le decía a sus discípulos que lo que estaba haciendo. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros lo imitamos. Nuestro Señor no se limitó a ordenar a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo de oración. Él nos dice, oren, tienen que orar. Si este es el Padre nuestro, nos enseñó a orar. Pero Él nunca se apartó y miró de lejos. Él nunca se subió a su trono y empezó a dar órdenes. No, Él se bajó, es como dicen, se bajó al llano para estar junto con nosotros, sufrió junto con nosotros, vivió junto con nosotros. Oró para que nosotros oremos también en el nombre de Jesús. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de decirle, Señor, esta es mi necesidad. Jesús oró. Y esa era la comunión. Esa era la adoración, que es la oración al nombre del Padre. Jehová, Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Jesús nunca dejó su comunión con el Padre. Nunca se aisló ni buscó su independencia espiritual. ¿Por qué tendríamos nosotros, tú y yo, simples seres humanos, inmortales, alejarnos de Dios, pensar que podemos ser independientes de nuestro Creador? A veces pensamos que ya nos está yendo bien y dejamos de tener la comunión con el Padre. No podemos, mis amados hermanos, pensar que podemos ser independientes del Padre. Tú y yo ya hemos saboreado lo precioso que es estar en su presencia. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mismo Señor dijo, separados de mí nada pueden hacer. Todo lo puedo en Cristo. No te separes de Él. Por más que te esté yendo bien financieramente o en alguna otra área de tu vida, no te separes del Señor. Cristo te ama. El Padre te ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para tener esa comunión contigo. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como un modelo, las primeras dos razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Cristo, ahora tú y yo tenemos entrada libre a su presencia. Y es un precioso pasaje y es una gran verdad para nuestras vidas. Hebreos 10:19 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Sí, Cristo rompió el velo, rasgó el velo. Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por la obra redentora de Cristo Jesús. Y podemos disfrutar de su presencia y asimismo
acercarnos confiadamente. La oración es hablar con Dios. Fíjate este pasaje en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más lo necesitamos. Acerquémonos, acércate y con confianza al Señor. Acércate en el nombre de Jesús. Muchas veces he escuchado decir a algunas personas, no, yo no me puedo acercar, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar porque tengo que estar bien. Acércate como estás, así como estás. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado, acércate para buscar su ayuda y socorro. Mejor dicho, tenemos el privilegio de disfrutar del amor del Padre y podemos depender de Él en todo momento. Y tal como hizo Jesús, la oración nos provee ocasión para esto, para acercarnos, para clamar, para adorarle. Jesús oró, Jesús le adoró. Jesús oró, sí. ¿Por qué no oramos en este momento? ¿Sí? ¿Me acompañas a orar? Pero también quiero llegar a tu corazón con este mensaje. Si este mensaje llegó a tu vida, tú también puedes tener esa comunión íntima con el Padre, así como lo hizo Jesús. Pero la única forma de hacerlo es por medio de Jesús. Por eso nuestro Señor nos enseñó que cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero para tener comunión con el Padre, tú tienes que reconocer que eres pecador y reconocer que Jesucristo es Dios, tal como hemos leído en los versículos primeros de este sermón. Jesucristo es Dios. Jesucristo existió desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él estaba en el momento de la creación. Jesucristo es Dios y vino a la tierra para darnos salvación, para darte salvación y vida eterna. ¿Quieres recibir a ese Jesús en tu vida? Acompáñame a orar allí donde estás y dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdona mis pecados. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios y quiero recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y en mi corazón. Quiero tener comunión con el Padre, con mi Padre. Sé tú mi Dios, sé tú mi Señor. En tu nombre oro así. Amén. Si hiciste esta oración, contáctate con la iglesia, que estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Iglesia, te animo a seguir orando. Bendiciones. Declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coherente.
cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Hermanos, ya estamos llegando al final de nuestro culto de adoración el día de hoy. Ha sido una mañana realmente bendecida y damos gracias también al pastor Luis Agüero por la palabra del Señor. Así es, gracias al Señor por su palabra el día de hoy. Hermanos, antes de despedirnos, yo quiero recordarles una noticia que el pastor Arcadio dio la semana pasada. Y es que ya falta poco para que volvamos a nuestros cultos presenciales. ¡Falta poco! Así es, hermanos, ya falta poco para volvernos a ver. Yo te pido para que estés orando, para que dispongas tu corazón para asistir, pero también para servir. Amén, amén, hermanos. Pero nosotros continuamos todavía viéndonos vía YouTube. Entonces los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Así es, hermanos, nos vemos el próximo domingo para seguir adorando a nuestro Señor. Nos vemos, hermanos. Chao, hermanos, cuídense, bendiciones. Chao, hermanos.